Ley número 65-00 sobre Derecho de Autor. El Congreso Nacional, en nombre de la República, considerando que la Constitución de la República establece en su artículo 8, numeral 14, que son derechos de la persona humana la propiedad exclusiva por el tiempo y la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias. Considerando que los derechos de autor están regulados mediante la Ley número 32-86, del 4 de julio de 1986, la cual, en la época que fue promulgada, constituyó un instrumento jurídico moderno y eficaz para la protección de todas las obras comprendidas bajo el derecho autoral. Considerando que mediante la resolución número 2-95, del 20 de enero de 1995, la República Dominicana ratificó el Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio. Considerando que el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, forma parte integral del Acuerdo de Marrakech. Considerando que la adecuación institucional y legislativa del régimen de derecho de autor, en consonancia con el ADPIC, requiere de una nueva ley sobre derecho de autor y de la institucionalidad que garantice el respeto de los derechos de sus legítimos detentores, teniendo en cuenta el mejor interés nacional. Ha dado la siguiente ley. Título primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley se reputan de interés público y social. Los autores y los titulares de obras literarias, artísticas y de la forma literaria o artística de las obras científicas, gozarán de protección para sus obras de la manera prescrita por la presente ley. También quedan protegidos los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Artículo 2. El derecho de autor comprende la protección de las obras literarias y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del espíritu en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación, o el género, mérito o destino, incluyendo pero no limitadas a 1. Las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos. 2. Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza. 3. Las obras dramáticas o dramático, musicales y demás obras escénicas. 4. Las obras coreográficas y las pantomímicas. 5. Las composiciones musicales con letras o sin ellas. 6. Las obras audiovisuales, a las cuales se asimilan las expresadas por cualquier procedimiento análogo, fijadas en cualquier clase de soportes. 7. Las obras de dibujo, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía y demás obras artísticas. 8. Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. 9. Obras de arte aplicado. 10. Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. 11. Los programas de computadoras, en los mismos términos que las obras literarias, sean programas fuente o programas objeto, o por cualquier otra forma de expresión, incluidos la documentación técnica y los manuales de uso. 12. Las bases o compilaciones de datos u otros materiales, legibles por máquina o en cualquier otra forma, que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, pero no de los datos o materiales en sí mismos y sin perjuicio del derecho de autor existente sobre las obras que puedan ser objeto de la base o compilación. 13. En fin, toda producción del dominio literario o artístico o expresión literaria o artística del dominio científico, susceptible de divulgarse, fijarse o reproducirse por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. Artículo 3. El derecho del autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente de la propiedad del soporte material que la contiene. Las formalidades que esta ley consagra son para dar publicidad y mayor seguridad jurídica a los titulares que se protegen y su omisión no perjudica el goce o el ejercicio de los derechos. Artículo 4. Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la comunicación o cualquiera otra forma de difusión pública de la misma. Artículo 5. Únicamente la persona natural puede ser autor. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público, las personas morales o jurídicas pueden ejercer los derechos del autor y los derechos afines como titulares derivados, de conformidad con las normas de la presente ley. Artículo 6.
están protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originarias y en cuanto constituyan una creación original. 1. Las traducciones, adaptaciones, arreglos y además transformaciones originales realizadas sobre una obra del dominio privado, con autorización expresa del titular del derecho sobre la obra originaria. 2. Las colecciones de obras literarias o artísticas, tales como las enciclopedias y antologías, y otras de similar naturaleza. Siempre que por la selección o disposición de las material constituyan creaciones intelectuales. Párrafo, al publicar o divulgar las obras a que se refiere este artículo deberán citarse el nombre o seudónimo del autor o autores y el título de las obras originarias que fueron utilizadas. Artículo 7. Esta ley protege exclusivamente la forma como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, artísticas o científicas, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación o los métodos matemáticos en sí. Artículo 8. Gozarán de protección de la presente ley. 1. Las obras cuyo autor o, por lo menos, uno de los coautores, sea dominicano o esté domiciliado en la República. 2. Las obras publicadas en la República por primera vez o dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación. 3. Las obras de nacionales o de personas domiciliadas en países miembros de uno cualquiera de los tratados internacionales de los cuales forme parte la República Dominicana o se adhiera en el futuro. 4. Las obras publicadas por primera vez en uno cualquiera de los países miembros de tales convenios o tratados, o dentro de los 30 días siguientes a su primera publicación. 5. Las interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fotográficas y las emisiones de radiodifusión, en los términos previstos en el título de esta ley correspondiente a los derechos afines al derecho de autor. Párrafo, a falta de convención internacional aplicable, las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, las producciones fonográficas y las emisiones de radiodifusión extranjeras, gozan de la protección establecida en esta ley, siempre que el respectivo país de origen se asegure una reciprocidad efectiva a los autores, artistas, productores o radiodifusores dominicanos, según corresponda. Artículo 9. En las obras en colaboración divisibles, cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de la que es autor, la que puede explotar separadamente, salvo pacto en contrario. En las obras en colaboración indivisibles, los derechos pertenecen en común y pro indiviso a todos los coautores, a menos que entre ellos se hubiese acordado disposición contraria. Artículo 10. En la obra anónima y en la publicada con seudónimo cuyo autor no se haya revelado, el editor o divulgador, según corresponda, será considerado sin necesidad de otras pruebas, como representante del autor, mientras éste no revele su identidad y pruebe su condición de tal, momento en el cual cesa la representación. El editor o divulgador está legitimado para defender y hacer valer los derechos del autor, sin perjuicio de la responsabilidad de aquel que actuare sin calidad o haciendo valer una falsa calidad. Artículo 11. La persona que, tomando una obra de dominio público la traduzca, adapte, arregle, transporte, modifique, compendie, parodie o extracte de cualquier manera su contenido, es titular exclusivo de su propio trabajo, pero no podrá oponerse a que otros traduzcan, adapten, arreglen, transporten, modifiquen o compendien la misma obra, siempre que sean trabajos originales, distintos del suyo, sobre cada uno de los cuales se constituirá un derecho de autor en favor de quien lo produce. Párrafo, quedan siempre a salvo los derechos morales de paternidad e integridad sobre la obra originaria. Artículo 12. En las obras creadas bajo relación laboral, la titularidad de los derechos patrimoniales transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. Párrafo, a falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra son de los autores. Artículo 13. Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, se presumen cedidos al organismo público de que se trate, salvo pacto en contrario. Párrafo 1. En esos casos, los derechos morales se mantendrán en cabeza de los autores, sin perjuicio de que la institución pública respectiva pueda ejercerlos, en representación de aquellos, para la defensa de la paternidad de los creadores y la integridad de la obra. Párrafo 2. Se exceptúan de las disposiciones de este artículo las obras creadas en ejercicio de la docencia, las lecciones o conferencias y los informes resultantes de investigaciones científicas auspiciadas por instituciones públicas, cuyos derechos pertenecerán a los respectivos autores, salvo estipulación, en contrario. Artículo 14. En las obras creadas por encargo, la titularidad de los derechos patrimoniales se regirá por lo pactado entre las partes.
En todo caso, las obras solo podrán ser utilizadas por los contratantes, por el medio de difusión expresamente autorizado por el autor o autores que en ellas intervinieron. Artículo 15. En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultada para ejercer la defensa de los derechos morales en representación de los autores. Título segundo. Definiciones. Artículo 16. Para los efectos de la presente ley se entiende por 1. Autor. La persona física que realiza la creación. 2. Ámbito doméstico. Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de habitación que sirve como sede natural del hogar. 3. Artista, intérprete o ejecutante. La persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folclore. 4. Causa habiente. La persona física o moral a quien se transmiten todo o parte de los derechos reconocidos por la presente ley. 5. Comunicación al público. Difusión, por cualquier procedimiento que sea, conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, de tal manera que puedan ser percibidos por una o más personas, independientemente que la persona o las personas puedan recibirlos en el mismo lugar y al mismo tiempo, en diferentes sitios o en diferentes momentos. 6. Distribución al público. Puesta a disposición del público el original o una más copias de la obra en fonograma o una imagen permanente o temporaria de la obra, mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma, conocida o por conocerse. 7. Divulgación. Hacer accesible por primera vez la obra, interpretación o producción al público, con el consentimiento del titular del respectivo derecho, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 8. Editor. La persona, natural o jurídica, responsable contractualmente de la edición de una obra, quien, de acuerdo con el convenio suscrito entre las partes, se compromete a publicarla y difundirla por su propia cuenta. 9. Emisión o transmisión. La difusión a distancia, directa o indirecta, de sonidos o imágenes, o de ambos, para su recepción por el público, mediante cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico. 10. Fijación. La incorporación de signos, imágenes o sonidos sobre una base material suficiente para permitir su lectura, percepción, reproducción o comunicación. 11. Fonograma. Toda fijación efectuada por primera vez de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros de sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. 12. Obra. Toda creación intelectual original, de carácter artístico, científico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 13. Obra audiovisual. Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, destinada esencialmente a ser mostrada a través de dispositivos apropiados o de cualquier otro medio de proyección o comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga. Las obras audiovisuales incluyen a las cinematográficas y a todas las que se expresen por medios análogos a la cinematografía. 14. Obra anónima. Aquella en que no se menciona el nombre del autor por voluntad del mismo. 15. Obra colectiva. La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica, que la coordina, divulga y publica bajo su nombre y en la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden del tal modo en el conjunto, que no es posible atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. 16. Obra derivada. Aquella que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación independiente. 17. Obra en colaboración. La que es producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales. 18. Obra individual. La que es producida por una sola persona natural. 19. Obra inédita. Aquella que no ha sido dada a conocer al público con el consentimiento del autor o sus causahabientes. 20. Obra originaria. La primitivamente creada. 21. Obra póstuma. La que no ha sido divulgada durante la vida del autor. 22. Obra seudónima. Aquella en que el autor utiliza un seudónimo que no lo identifica. 23. Organismo de radiodifusión. La estación de radio o televisión que transmite programas al público, a cuyos efectos decide sobre la programación a transmitirse. 24. Productor de fonogramas.
La persona natural o jurídica que tome la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos, de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos. 25. Programas de computadoras. Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora u otro tipo de máquina ejecute una tarea u obtenga un resultado. 26. Publicación. Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho. 27. Radiodifusión. Comunicación al público por transmisión inalámbrica de los sonidos o las imágenes. La radiodifusión incluye la realizada a través de un satélite desde la inyección de la señal hasta que la programación se ponga al alcance del público. 28. Reproducción. Fijación, por cualquier procedimiento, de la obra o producción intelectual en un soporte o medio físico que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, así como la realización de una o más copias de una obra o fonograma, directa o indirectamente, temporal o permanentemente, en todo o en parte, por cualquier medio y en cualquier forma conocida o por conocerse. 29. Retransmisión. Remisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable o fibra óptica u otro procedimiento análogo. 30. Satélite. Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibir y transmitir o retransmitir señales. El concepto de satélite comprende tanto los de telecomunicación como los de radiodifusión directa. 31. Usos honrados. Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del respectivo derecho. 32. Uso personal. Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el uso de un individuo. 33. Videograma. Toda fijación o reproducción de sonidos sincronizados con imágenes o de imágenes con sonidos, a través de soportes materiales, como cintas de vídeo, videodiscos o cualquier otro medio físico. Título tercero. Contenido del derecho. Capítulo 1. De los derechos morales. Artículo 17. El autor tendrá un derecho perpetuo sobre su obra, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para 1. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo, cuando se realice cualquiera de los actos relativos a la utilización de su derecho. 2. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico, el autor así afectado, podrá pedir reparación por el daño sufrido. 3. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento o después de él, cuando así lo ordenare por disposición testamentaria. 4. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada, indemnizando los perjuicios que se pudiesen ocasionar a terceros. Artículo 18. A la muerte del autor, corresponde a su cónyuge y herederos legales el ejercicio de los derechos indicados en los numerales 1 y 2 del artículo precedente. A falta de herederos legales, corresponde al Estado, a través de las instituciones designadas, garantizar el derecho moral del autor. Capítulo 2. De los derechos patrimoniales. Artículo 19. Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito o oneroso y, en especial, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir. 1. La de la obra, en cualquier forma o procedimiento. 2. La traducción a cualquier idioma o dialecto. 3. La de su obra mediante su adaptación, arreglo o en cualquier otra forma. 4. La inclusión de la obra en producciones audiovisuales, en fonograma o en cualquier otra clase de producción o de soporte material. 5. La distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta, alquiler, usufructo o de cualquier otra forma. 6. La comunicación de la obra al público, por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocer, y particularmente. A. Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático, musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento.
B. La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales por medio de cualquier clase de soporte. C. La emisión por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, inclusive la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicaciones. D. La transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. E. La retransmisión, alámbrica o inalámbrica por una entidad distinta de la de origen, de la obra objeto de la transmisión original. F. La emisión, transmisión o difusión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra transmitida por radio o televisión. G. La exposición pública de las obras de arte o sus reproducciones. H. El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando incorporen o constituyan obras protegidas. Y, en general, la difusión de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, por cualquier medio o procedimiento. 7. Cualquier otra forma de utilización de la obra, conocida o por conocerse, salvo disposición expresa de la ley o estipulación contractual en contrario. Artículo 20. Siempre que la ley no dispusiere otra cosa, es ilícita la reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización parcial o total de la obra sin el consentimiento del autor o, cuando corresponda, de sus causahabientes u otros titulares reconocidos en la presente ley. Párrafo. En esta disposición quedan comprendidas también la reproducción, distribución, comunicación pública u otra utilización de la obra traducida, adaptada, transformada, arreglada o copiada por un arte o procedimiento cualquiera. Capítulo 3. Duración de los derechos patrimoniales. Artículo 21. Los derechos de autor corresponden al autor durante su vida y a su cónyuge, herederos y causahabientes por 50 años contados a partir de la muerte de aquel. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de 50 años comienza a correr a partir de la muerte del último coautor. Párrafo. En caso de autores extranjeros no residentes, la duración del derecho de autor no podrá ser mayor al reconocido por las leyes del país de origen, disponiéndose, sin embargo, que si aquellas acordaren una protección mayor que la otorgada por esta ley, regirán las disposiciones de esta última. Artículo 22. Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen juntamente, del mismo modo que para las publicadas en forma de folletos o entregas periódicas, el plazo de protección comenzará a contarse, respecto de cada volumen, folleto o entrega, desde la respectiva fecha de publicación de cada uno de los volúmenes. Artículo 23. Si no hubiese cónyuge, herederos ni causahabientes del autor, la obra pasará al dominio público desde el fallecimiento de éste. En los casos en que los derechos de autor fueren transmitidos por acto entre vivos, estos derechos corresponderán a los adquirientes durante la vida del autor y 50 años desde el fallecimiento de éste, y para los herederos, el resto del tiempo hasta completar los 50 años, sin perjuicio de lo que al respecto hubieren estipulado el autor de la obra y dichos adquirientes. Artículo 24. Las obras anónimas serán protegidas por el plazo de 50 años, contados a partir de su primera publicación o, en su defecto, de la realización. Si el autor revelaré su identidad, el plazo de protección será el de su vida, más 50 años después de su fallecimiento. Artículo 25. La protección para las obras colectivas y los programas de computadora será de 50 años, contados a partir de la publicación o, a falta de esta, de su realización.